lo que queríamos plantear desde Avicine es un proyecto que nosotros nos hace mucha ilusión trabajar codo a codo para que se vaya a ver la realidad. Esperemos que el próximo año. Es el proyecto de Juan Manuel Chumilla Carvajosa y de Rafael Álvarez el Brujo, aunque Juanma sea el director. Yo creo que Rafa Álvarez el Brujo es una pieza fundamental en la estructura y en la idea de este proyecto cinematográfico. El Embrujo del Quijote, una película que, como decía, de Chumilla Carvajosa, al que el festival recuerda bien, pues en el año 2004 fue el primer ganador de la sección, lo que ahora es Avicine Indie, en aquella época Avicine Digital, con su película Desnudos, Desnudos, y que fue como el comienzo de lo que ha sido esta apuesta por el cine independiente español que bien conocéis. Y bueno, pues comentando con él nos hace llegar el proyecto y comentar el proyecto que está preparando y que por supuesto eso van a explicar infinitamente mejor que yo sobre crear una obra cinematográfica muy híbrida en torno a la figura de Cervantes y con Rafael Álvarez el Brujo de protagonista y de facedor de toda la historia que engloba el proyecto. Y con la intención, por supuesto, de que se pudiera rodar entre este año y el que viene, aprovechando toda esta conmemoración que hay en el cuarto centenario del Quijote y con participación de gentes de la tierra y de localizaciones también de la tierra. Y es por eso por lo cual el festival ahí le interesa mucho, en la línea de lo que os comentaba de nosotros tenemos que empezar a trabajar muy seriamente que cada vez haya más proyectos audiovisuales que se localicen en este territorio y que puedan contar con gente del ámbito profesional de este territorio y que podamos también dar a luz propuestas singulares que tengan una referencia luego a nivel nacional. Y por eso el interés del festival de inmiscuirse en este proyecto y empezar a ayudar a que se frague definitivamente. El proyecto ahora Juanma contará un poco cómo está el estado actual del mismo. Ya tiene una parte de financiación conseguida, está terminándose de buscar la que falta y la idea es empezar a trabajar definitivamente y de rodar el año que viene. Para mí es un placer volver a Avicine porque tengo el recuerdo de fantástico cuando te dan un premio. Siempre es un momento que se te queda especialmente grabado en la memoria, ¿no? Cuando ganamos con Desnudos, Desnudos, que era una película arriesgada y que encajaba muy bien en la filosofía de Avicine. Y también quiero agradecer a José Manuel Zamora, a la Diputación y sobre todo a mi amigo Rafa, que me ha costado convencerle de venir aquí porque el hombre está siempre viajando como los titiriteros y los cómicos, ¿no? Que están siempre para arriba y para abajo. Y la verdad es que pues bueno, ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros porque tenemos los dos mucha ilusión en que este proyecto se haga. Yo conozco a Rafa ya casi hace 25 años, más o menos. Le llamé para que hiciera un papel que le escribí a propósito. Mi primer largometraje se llama El infierno prometido y a partir de ahí bueno, pues surgió una amistad y descubrí a un gran actor, no porque no supiera que era un gran actor, porque obviamente cuando yo le llamé pues él ya tenía un nombre, sino que creo que es como todos los grandes actores, es un gran actor en todos los terrenos que toque, ¿no? Y en el cine, no sé muy bien por qué, ahora nos contará él, pues no ha hecho tantas cosas como en el teatro. Y creo que la película de Rafael, que espero que sea El Embrujo del Quijote, está por hacer como protagonista. Y el proyecto surgió a raíz de que nos vimos ya hace 10 años, yo creo que fue cuando él hizo un espectáculo fantástico que se llamaba El Caballero de la Palabra. Y recuerdo que antes de que lo hiciera, cuando estaba tomando apuntes, contándome un día que quedamos en un café del Madrid de los Austrias y yo le conté lo que estaba haciendo, él me contaba cuál era su próximo proyecto, pues me fascinó la pasión que le estaba poniendo y ciertos aspectos que yo no conocía o no conocía tan a fondo como él, que estaba trabajando sobre ello, que se reflejan en el Quijote, porque el Quijote, pues todo el mundo habla de él, pero realmente yo creo que hay pocos que se lo hayan leído de principio a fin, ¿no? Y entonces a mí siempre me interesó también mucho el teatro y la dialéctica, la interacción que hay entre el lenguaje del cine y el lenguaje del teatro. Hay grandes películas, como sabéis, en la historia del cine que juegan con esa estructura, ¿no? Pues por recordar alguna, El último metro de François Truffaut o aquella película de Saura sobre Carmen, ¿no? Que siempre
y otras muchas, ¿no? Donde de alguna forma lo que ocurre encima del escenario se refleja desde el punto de vista dramático en lo que ocurre en la vida de esos actores. Estoy recordando también esa película tan curiosa de Función de Noche, ¿no? de Molina, y en ese sentido lo que me fascinó fue tres cosas: la idea de trabajar con Rafa, el tema, porque sobre el Quijote se han intentado hacer muchas películas y por desgracia parece que hay como una especie de maldición que persigue a muchas de ellas, incluyendo el inacabado Quijote de Orson Welles, aquella película de Lost in La Mancha, que cuenta los avatares de cómo no se hizo un proyecto que también está inspirado en el Quijote. Lo interesante o lo novedoso de nuestra propuesta es que no es específicamente llevar la novela de Cervantes al cine, sino de lo que se trata es de jugar en un lenguaje en el que yo me estoy moviendo en los últimos años, en las últimas películas que he hecho, y que cada día me apasiona más, que es esa frontera entre la ficción y la realidad. Podríamos utilizar el término apócrifo, que me gusta mucho y que además es algo que está en la esencia misma de la novela de Cervantes, ¿no? El hecho de que Cervantes aparezca como personaje de su propia novela, donde en un momento determinado el Quijote se ve al mismo tiempo reflejado como personaje, ¿no? Este juego tan español de espejos, ¿no? Con referencia un poco a las meninas y ese mundo de Velázquez, ¿no? En el que todo está dentro de todo. Y en ese sentido pues empezamos a darle vueltas y él siguió, y él hizo su espectáculo, que ahora nos comentará un poco cómo surgió la idea, y yo lo que hice fue inspirarme en ese proceso en el que veía a Rafael incluso como personaje de esa propia historia, y maquillando un poco la realidad pues construimos una aventura quijotesca que parte de un elemento muy revelador y muy novedoso y que nunca se ha tratado en el que yo sepa en el cine que se ha hecho sobre el Quijote, que es la referencia que Cervantes hace en el capítulo 9, cuando dice que encontró un manuscrito en Toledo y compró ese manuscrito y lo tradujo, y que realmente él no escribió el Quijote, lo escribió un morisco llamado Cide Hamete Benengeli, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, Rafael pues desarrolla en su espectáculo, aparte de otras muchas cosas, pues lo enlaza un poco con los problemas que siguen habiendo ahora entre Occidente y Oriente, que todos tristemente conocemos, pero que de repente nos daba pie a desarrollar un mundo especulativo, y para lograr que el tema del Quijote se convirtiera en algo muy vigente, porque el arquetipo, ¿no? de alguien que sueña, en este caso un actor y un director y un demiurgo como Rafael Álvarez el Brujo, que entre comillas se vuelve loco intentando llevar al teatro la obra de Miguel de Cervantes, del mismo modo que Alonso Quijano se vuelve loco intentando leyendo novelas de caballería, ¿no? Mucho gusto de veros, de estar aquí en Albacete en calidad de estrella cinematográfica. En esta ocasión, no de cómico titiritero, deambulando por los caminos ahí, dame algo, contráteme, sino estrella y tal. Y además el recibimiento ha sido estelar. Yo me creía hoy, no sé si Rajoy o Antonio Banderas, pero alguien yo me creía. Mucho gusto de estar aquí, veo caras conocidas del teatro, de toda la vida, amigos, de cuando vengo al Teatro Circo. Nosotros somos del tema del teatro. ¿Por qué no haces cine? ¿Por qué no hace usted televisión?, me dicen los taxistas. Desde Juncal no le hemos vuelto a ver. Digo, pues porque usted no va al teatro, pero yo estoy todo el puñetero día trabajando en los teatros. Ah, sí, usted no se ha retirado. Digo, no. Y si, ¿por qué no hace usted más televisión? Bueno, pues nunca sé qué contestar. Siempre digo, pues porque no tengo fechas, que queda muy bien. Y es verdad, porque no tengo fechas, porque ahora estábamos hablando de la película y yo decía, como esto no se agilice,
yo en el 16 no voy a poder hacer esta película, será en el 17, porque tú sabes cómo va el teatro. Como tú no tengas programado ahora en tu calendario el mes de abril y el mes de mayo, yo tengo ya firmados contratos para septiembre en el Teatro del Canal, un mes de Madrid. Entonces, claro, si esto tarda 2 o 3 meses más y tal, yo ya no tengo fechas, o sea, estoy en condición de estrella en ese sentido totalmente, o sea, no tengo fechas. Pero es verdad, no tengo fechas, pero puro agobio, porque hay que adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Y yo cuando he hecho cine, bueno, considero que Juncal es casi cine, era el cine que se hacía en televisión en la época en que se filmaban series y con ambiente y la situación, la gente estaba allí con el tema. Pues solamente he tenido éxito cuando he conectado con él. Es decir, cuando hay un proyecto que no es que esté hecho a mi medida, sino que yo estoy implicado ahí totalmente. Eso de estar ahí, que te llamen y entonces encajas en un reparto y tal, era un poco mi camino, ¿no? Era un poco mi destino, estar esperando que me llamara Saura. Siempre decimos que te llame Saura, que en aquella época, hace unos años, era el sumum, ¿no? Que te llame Narros en el teatro y que te llame Saura en el cine. Saura me llamó para hacer una película medio murciana también, Pajarico Solitario, ¿no? Y ya el tema es que yo, por agobio profesional, porque tengo muchos gastos, tengo muchos hijos y tal, no podía estar esperando a que me llamara Saura, porque si Saura no te llama, la hipoteca va, da igual. Te llame o no te llame Saura, el día 30 tú tienes que estar ahí, ¿sabes? Y el cine español tiene un problema. Es que hay una chapuza alrededor impresionante, que yo creo que tiene más nivel económico y más infraestructura el teatro, aunque parece más cutre y con menos glamour, que el cine español, porque los actores americanos, el otro día que vi Marte y que me quedé impresionado, bueno, a él le dije, he visto Marte, tú eres el Ridley Scott de Murcia, le dije a Chumilla, porque él ha trabajado en publicidad, hace mucho con el montaje, hace la película con el montaje, monta y desmonta y remonta, utiliza los saldos de cosas, o sea, él es una especie de artífice del laboratorio del montaje, y Ridley Scott también va por ahí, ¿no? Ha hecho muchos anuncios y hay un dominio por eso le decía, ¿no? Total, que vi Marte y busqué en internet la historia esta de Ridley Scott, lo que hace Ridley Scott, y dije, coño, es que con 78 años tiene programado lo que va a hacer en 2018, que es otra segunda parte de Alien, la quinta, la séptima, yo qué sé, la octava, yo no sé por dónde va eso. Él ya tiene tal, y tiene contratados a los actores que van a ser los protagonistas de Alien en el 18. Si yo fuera uno de esos actores, estaría tranquilo de que la hipoteca hasta el 18 está resuelta. O sea, que se agilice esto, por favor, porque si no, no habrá película, ¿no? Esta es una de las razones por las que yo no he podido desarrollar mi lado bueno, que es el que para el cine, ¿no? Que es el perfil por el lado izquierdo. Y luego después que soy un cómico y necesito, como decía Marsilla, que era otro cómico, necesito estar donde ellos creen que yo soy imprescindible. Él me cree imprescindible para su proyecto, de momento. Me cree imprescindible para su proyecto. Su proyecto nace de los dos. Pero en el cine, cuando te llaman así, esto que hacen los productores, porque yo, cuando he hablado con Andrés Vicente Gómez en privado, he dicho, de lo que, como habla de los otros, hablará de mí cuando yo no esté, ¿no? Este ya no vende. Si no lo hace tenemos a este otro y a este otro. Si no lo hace esta actriz, tenemos a Loles León, y si no a tal. Dices, joder, esto no, o sea, no, soy prescindible. Entonces yo no puedo dar de mí lo esencial, porque donde tú eres prescindible, eres sencillamente una pieza sustituible, y yo tengo que ser, bueno, trabajo en el teatro solo para ser imprescindible, porque si yo no voy ese día al teatro, nadie me puede sustituir. Así es. Entonces, por fin llegó una película en la que yo puedo hacer, de momento, porque estos son muy traicioneros al final, también tienen hipotecas, y el que tiene una hipoteca ahí es traicionero para el tema del proyecto y tal. Por fin llega un proyecto que surge de los dos y que surge de una quimera
que es la mentalidad quijotesca. El Quijote era un nombre de quimera, como Sancho Panza era un nombre del refrán. Esto lo dijo uno de esos eruditos de los que me leí. Tal. El refrán es el realismo prosaico. La fruta nace verde, el tiempo le da el color. Más vale ahora que tarde que nunca. Tal. Es muy, muy realista. Y la quimera es el territorio del romance, la caballería y la leyenda del Grial, ¿no? Entonces, nosotros conectamos por el lado de la quimera, porque él tiene un lado de quimera, aunque luego después hace publicidad, que es la parte Sancho Panza. Y el lado de la quimera es la locura esta de Don Quijote y la locura del espectáculo que yo hice en el que Cervantes, decía yo, no existió nunca. Yo mi tesis en el tema este era, y una vez en el Canal Sur de Sevilla lo dije, y me decía la entrevistadora, hay que ver que no nos hayamos enterado de eso hasta ahora. Hay que ver, esto hay que hacer un programa sobre esto, y esto se te ha ocurrido a ti nada más investigando, ¿no? Pues yo sí, ¿y por qué tú crees que no existió? Pues mira, yo creo que no existió porque en el capítulo 9, el autor, que no se sabe quién es, que a lo mejor esto lo inventó Franco, lo del Cervantes, para darle a España un impulso. En el capítulo 9, el propio autor dice que él no es el autor, fíjate tú qué lío, y que el autor es un moro. Eso no me lo puedes tú decir a mí en Sevilla porque lo tenemos al lado, decía, en Tarifa y no sé qué. Sí, un moro del que cogió un documento donde se contaba la historia de un caballero andante y tal y cual. Y entonces el hacer la película sobre este tema me parece que es una cosa interesante. Ridley Scott la habría hecho. Si hubiera nacido en Murcia, si tuviera el conocimiento del Quijote, que yo creo que no lo ha leído, seguramente, o a lo mejor sí, pero yo tuve que hacer un espectáculo sobre el Quijote para mucha gente que no había leído el Quijote. Yo dije, a ver, ¿cómo hago yo el Quijote para, de cada 500 que tenga en el teatro, van a haber leído el Quijote 12? Entonces yo tengo que hacer un espectáculo para sorprender, entusiasmar, divertir e interesar a los que no hayan leído el Quijote. Y entonces por eso se me ocurrió eso de que Cervantes no existió y de todo esto, y de que además ya el Quijote era escrito por un colectivo de gente que lo escribió en la cárcel, era terapia ocupacional para los presos del 16, que el documento iba pasando de cárcel en cárcel como una forma de resistir a través de una terapia artística ocupacional, de resistir las adversas condiciones de una prisión. Lo mismo que los presos de los campos de concentración cantaban en los coros para resistir la presión de los nazis, pues estos escribiendo historias y tal, y que el manuscrito pasó de Sevilla, que era la cárcel famosa en la que estuvo supuestamente el supuesto Cervantes, si es que existió. Sí. Pasó de la cárcel de Sevilla a la cárcel de otro pueblo y finalmente en la cárcel de Argamasilla de Alba, que es donde se escribió finalmente. Por eso la Argamasilla de Alba es el pueblo ese que se cree que allí, en fin, una locura. Y la gente se quedaba anonadada. Alfonso Uxía publicó un artículo en La Razón quejándose muchísimo, porque decía que yo estaba confundiendo a la gente, que no sé qué, que él certificaba que Cervantes existió, que sí, que esto era una locura. Y decía, como el brujo siga por este camino, nos va a convencer de que García Lorca tampoco existió y esto no puede ser. Esto no es presentable, ¿no? Y en fin, esta historia es la que dio pie a hacer una película que está en manos de él. Él va a hacer el guión, va a elaborar un guión. Yo creo que es importante la visión de la confrontación Oriente y Occidente, que en el Quijote se da como una síntesis, como una fusión de dos culturas que están aparentemente en pugna, pero que en el Quijote resultan fundidas, porque Don Quijote expresa una visión que es mezcla del Oriente y del Occidente, de la filosofía realista que va incorporando Don Quijote a través de su contacto con Sancho, y de la filosofía idealista que va absorbiendo Sancho por su contacto con Don Quijote. Y esa es una cosa de absoluta actualidad, porque ahora mismo, incluso en el siglo XXI, tenemos esa confrontación de dos formas completamente antitéticas de ver el mundo, porque muchos de la yihad y del fanatismo religioso islámico dicen cosas que a mí me hacen pensar, ¿no? Vamos a ver, no es que yo diga hay que ser un fanático y hay que matar al que no piense como tú, hasta ahí podíamos llegar, pero dicen cosas que me hacen pensar en el sentido
de la crítica que le hacen a Occidente. En muchos aspectos ellos hablan de, ellos quieren recuperar un sentido sagrado de la existencia, ¿no? Lo que pasa es que por la vía del fanatismo. Pero el sentido sagrado de la existencia se ha perdido en Occidente porque Occidente es un enorme mercado y cualquier pieza es sustituible, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que a la gente le interesa es ser único en lo suyo. Alguien que barra ahí, pero que se va y de repente dice, ¿quién va a barrer ahora el salón? Hasta barrer un salón. Yo recuerdo una vez que estaba en un hospital, que me habían operado de la vejiga, que no era nada, no me habían operado, era una cosilla. Yo creí que era hostia, pero después no era nada. Y de repente estaba ahí reposando y después de la operación y había una botella de cristal al lado, me levanté, se rompió y se llenó todo de trozos de cristal. Y entonces vino una señora que no era ni médico, evidentemente, ni enfermera, ni ATS, ni asistenta, era la última la que limpiaba. Y limpió con absoluta precisión y atención metódica y con amor todos los cristales. Yo dije, es tan importante como el cirujano, porque si yo me levanto, me resbalo con la botella esa, piso un cristal, se arma aquí igual me muero ya del cristalazo y tal, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta de lo importante que era una labor, por pequeña que sea, lo insustituible que puede ser alguien que hace una labor con... Ese es un poco el sentido sagrado de las cosas, el sentido reverencial de la existencia que revela Don Quijote, que va adquiriendo Sancho Panza, el sentido de que el mundo es mágico, que un amanecer es único, que es solo ese amanecer, y que una aventura, por disparatada que sea, siempre tiene la posibilidad de mostrarte un lado oculto de la vida. Y ese Quijote mistérico y esotérico y del grial y loco, y que tiene esa conexión con la cultura arábiga y con la cultura oriental, es la que yo espero que traduzca en imágenes un murciano. He dicho.